Chévere. Porque, a ver, eso ya directamente, es decir, integro cuando voy a pasar al cálculo, en lugar de aplicar directamente el cálculo, porque es infinito, paso al límite, ese límite cuando tiende a infinito y resuelvo la expresión que está allí. Chévere, esa no tenía mucho inconveniente. Ya siempre, en el caso de tu calculadora, para una así como esta. Ya, déjame buscar el enlace que me enviaste para que verlo mejor. Se me perdió la copia de la prueba. Porque en esa última, que fue la que sí te pidieron resolver, de la siguiente función de pago dependiente del tiempo, donde t representa el tiempo y tenemos la función, era 2 a la menos t por t, dependido. Esa función es 2 a la t por t, o 2 a la menos t por t, o solo 2 a la menos t. El micrófono apagado. Dos a la Ah, mente por T. ok. ¿Esta la pudiste resolver? Pues me pareció extremadamente difícil, súper complicado. Pues el profesor nos explicó, pero en realidad, pues para un examen de una hora, hablando ahí pues como entre la gente, que se llega a la conclusión de que eso no se resuelve, que eso se Sí. deja y ya. Ah, ok. Pues porque es que dijeron que, pues hablando ahí con los otros que ya han repetido el examen, decían que eso los profesores lo ponen porque con eso saben que el estudiante no va a sacar el máximo El puntaje. máximo puntaje. Ah, ok. O sea, que el que lo hace es porque es el más teso. Ok. Entonces ya ahí se merece sacar el máximo puntaje. Entonces yo dije, no, 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 eso yo no Déjalo me voy así. a Bueno, quemar tiempo con entonces, él. ok, entonces dejémoslo así, porque. O sea, el primero, en la primera estaba más fácil, o sea, no estaba tan complicada, pero Ah, pues la segunda pregunta no, pues para mí no, no fui capaz. ujú. Claro, porque supongo que ellos definen el valor de el interés de la tasa de interés sobre sobre esa integral. Porque, por lo que entendí, ellos definieron aquí el valor presente de la tasa de interés es este, o sea que hay que calcular esto. Eso me sonó a mí. Si es directo, o sea, si hay que expresar los procedimientos, esa integral es larguísima. Esa es una Sí, integral por partes. O sea, si es tienes que una... expresar la integral, esa integral es por partes, pero larguísima. Digo porque tienes un 2 a la menos t, tienes una t y tienes una e a la menos rt, donde además la r te dicen que es el logaritmo neperiano de 2. No es completo, es decir, eh, tiene un trabajo extenso porque tienes que hacer varios cambios. Si ellos te piden la resolución de esa integral, eso es largo. Eso sí, ahí sí te doy también la razón. Y si es la percepción, así como, bueno, para que no saquen completo o no, el que quiera llegar tiene que fajarse mucho para llegar a la puntuación completa, pues. Sí, no, mira, te voy a mandar ahí la foto de todo el procedimiento que eso tiene. Pues yo simplemente escribí porque en realidad eso me pareció, pues, exageradísimo. Pues, y más que es una materia de primer semestre, Omar, ¿cómo nos van a meter eso? Ok. Lo, lo quieren a uno hacer morir en el primer. Que no es la idea, pues. No, Dios mío, ¿qué fue eso? La idea no es morir en el intento. Mira, o sea, por ejemplo, eso que está ahí con colorcitos, que lo tengo que volver a transcribir bien, Ok, no eso lo veo. fue Ya. lo primero, lo que dice, o sea, la primera foto es el primero, y las últimas dos fotos es todo lo último. Sí, porque el primero es derivar, porque Y en la sí, primera parte te piden calcular el pago máximo. Determina el momento en que el pago es máximo. bueno, pero eso- Ajá.
Eso dejémoslo más bien ahí. Sí, ahí Voy están a las, sí, no el rollo, las derivadas, sí, lo convirtieron en un logaritmo neperiano, es decir, convirtieron el e a la menos 2x en un logaritmo como una base e para luego hacer la primera derivada, igualar a cero, hacer la segunda derivada y evaluar allí para averiguar dónde tiene un máximo o dónde tiene un mínimo. Ujú. Sí, usaron la regla el criterio de la segunda derivada, pero sí, Omar, dime. pues de pronto, bueno, dejemos eso así porque es así, la verdad, yo no le voy a meter cabezazo en el examen. Ok, Pues si me sale una cosa así, yo creo que yo más bien dejo eso así y me concentro en lo otro en lo otro. porque Ah, está bien. sí vas a tener puntos por eso, pero yo me estoy concientizando que yo no voy a tener la mejor nota, o sea, no tengo cómo, pero tampoco que lo voy a perder, Lo que me, correcto. lo voy a ganar, de pronto me va a ir bien, pero no, pues es que en una hora no te da tiempo de hacer eso. Sí, sí, ya Y lo vi. menos por la barrera del idioma, el tiempo, la presión, todo no te da. Yo te quería pedir el favor de si podíamos ir a la pregunta 7, lo de las funciones convexas, Sí, que ayer señora. terminamos ese tema. Sí, sí, perfectamente. Ya voy para allá. Déjame ubicarme aquí. Aquí estamos. La pregunta fue más teórica que otra cosa, porque además yo revisé en tu material y básicamente ellos agarraron fue la propiedad y listo. Y con eso plantearon la pregunta. A ver, para que lo tengamos en cuenta. Cuando se trabaja con las funciones, uno habla de la concavidad. ¿Recuerdas ese concepto? Sí, señor. Entonces, cuando uno calcula una segunda derivada y obtenemos el resultado de esa segunda derivada, en ella podemos saber cuánto vale la concavidad, o sea, qué valor tiene la concavidad, pero más que valor, qué tipo de concavidad tiene la función en un determinado intervalo. Además, la concavidad se mide por intervalos. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, derivamos por primera vez, derivamos por segunda vez, y en esa segunda derivada igualamos a cero la segunda derivada, y los resultados que obtenemos de esa igualar a cero la segunda derivada se convierte en lo que llamamos un posible punto de inflexión. Posible. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que evaluar los signos. Antes, después de ese posible punto de inflexión. Si él es positivo, tengo una concavidad positiva, es decir, que ella abre hacia arriba. Cuando ella abre hacia arriba, esa función se llama convexa. ¿Me siguen la idea? Sí, señor. Cuando ella abre hacia arriba, esa función es convexa. Cuando abre hacia abajo, es cóncava. Bien. Tiene que ver con el uso más o la manera en que se trabaja en física con eh, los espejos cóncavos y convexos. Bien. Una parábola es convexa. Ahora, si yo la volteo y la veo desde arriba, es cóncava. Bien. Entonces, eso es el término que vamos a utilizar. Ahora, esas funciones tienen algunas características principales, eso es lo que vamos a tomar en cuenta aquí. Lo primero es que, y ese era el detalle en tu pregunta, creo que no hemos visto cuál era, no me dijiste cuál era la respuesta eh, correcta en esa pregunta. ¿Tienes la pregunta tú a la mano? El Sí, es ejercicio. la Ya, E, ya voy aquí. Déjame abrirla que se cerró aquí el celular. Esa era la pregunta 7. Ok. y la 7, y la Ajá. respuesta es la E. Ajá. Las funciones convexas lo único que deben cumplir es una propiedad dentro de un intervalo.
Por eso dice, si Ujú. tengo una función de i en R, ¿quién es i? Un intervalo cualquiera. En el caso de tu pregunta, el intervalo era de -5 a 5. Bien. Sí. Es convexa, esa función es convexa en ese intervalo si ella cumple esa condición para un lambda, que no es el de Lagrange, pero para un factor, vamos a llamarlo factor para que no nos confunda, que debe estar exclusivamente entre 0 y 1. Solamente entre 0 y 1. Por eso la A no sirve. No sé si me explico. Te pusieron allí, por ejemplo, que en la opción A, lambda debería pertenecer al intervalo donde tú vas a estudiar lo convexo, la convexidad. No sé si esta es la palabra, es posible que esté inventando con los términos. Es decir, el estudio de una función convexa se hace con un factor que siempre debe estar entre 0 y 1. Es decir, ese lambda que tú ves allí debe ser Sí. siempre un factor entre 0 y 1. De tal manera que el multiplicado por x, donde x y y es el punto donde estamos evaluando la convexidad. Bien, o sea, donde quiero ver si la función es convexa, pues una coordenada x, y. ¿Y Dime, y yo cómo sé que ese lambda tiene que estar entre 0 y 1? eso es por definición. Ok. La definición es que ese término debe estar entre 0 y 1, debe ser un valor. Si conseguimos un valor entre 0 y 1, pero eso es estricto, es decir, no es que me voy a inventar un número cualquiera en cualquier parte, no, no, es que por definición tiene que estar entre 0 y 1. Lo que sí debe coincidir es que el punto donde yo evalúo si la función es convexa debe estar contenido en el intervalo de estudio. Porque voy a trabajar una función en un intervalo. Esa es la condición. O sea, cuando estudio la función es convexa, la voy a estudiar en un intervalo. Ahí, en la pregunta que tú tenías estaba entre -5 y 5. Bien. Sí. Entonces, si yo tengo esa función entre -5 y 5, eso sería en x y y aquí. X sería -5, y sería 5. Como ellos están contenidos en ese intervalo y tengo un alfa que está entre 0 y 1, eso es estricto. Entonces, la función va a ser convexa en ese intervalo. Si yo consigo ese lambda, ahí no lo pusieron a calcular y normalmente los cálculos requieren otros procesos. Te voy a dar una serie de propiedades que lo más seguro es que trabajen con esas propiedades. Eh, Debe existir o lo que se prueba después, pero y los procedimientos son más largos, que existe ese alfa ese lambda, perdón, entre 0 y 1 que permite que esto sea cierto. Que la función evaluada en lambda x más uno menos, por eso el uno menos aquí, siempre está el uno menos porque el lambda nunca va a ser más grande que uno. Así que este paréntesis, lo máximo que puede ser es uno y lo mínimo es cero. De ahí no va a pasar. El que acompaña y. Es menor o igual que si yo multiplicara esos mismos factores por el valor de la función. A ver si me explico. Lo que está escrito aquí, en este primer, Omar, espera, yo te interrumpo. Qué dime. pena con. Entonces, eso es No, una fórmula. tranquila. Ya, lo que ellos aplicaron ahí es una fórmula. Pues Sí, según lo que me aplicaron. estás mostrando ahí, siguieron la fórmula y ya. Sí, ya, lo que te pidieron fue, mira, verifica si cumple con la definición de una función convexa. Más nada. Pues ni siquiera en tus apuntes hay cálculos de convexa, ni ejercicio, ni nada. Se dieron la propiedad y seguimos. Eso es Ok. una propiedad que sirve para analizar las derivadas segundas de una función. Y tú tienes Básicamente para eso. eso mismo. Es que yo sé que eso está en mis notas de los apuntes de ellos, pero no sé en qué página. Dios mío, tengo que revisar todo eso. Tú tienes esto para las funciones cóncavas y las otras. Solamente cóncava y convexa, o hay Sí. más. No, no, esas son las únicas. Porque es la manera en que se organizan. Mira, ese dibujo que ves ahí es una función convexa. Entonces, para la cóncava sería exactamente igual, solo que invertido. O Correcto. Además, sea, una manera sería fácil, ajá, una segunda manera fácil de verla. Y igual o mayor. ajá, a- dime. Sería exactamente lo mismo, solo que igual o mayor. Correcto. ¿Por Ok. qué? Si yo tengo una función, pues además te pueden decir, mira, ¿y las funciones cuadráticas son convexas? Sí. ¿Por qué?
Una propiedad de toda función convexa es que la segunda derivada siempre es positiva en todo el dominio donde tú vayas a trabajarlo. Siempre. Voy con la palabra siempre. En matemáticas es una palabra peligrosa. ¿Por qué lo digo? Si tú tienes x cuadrado y la derivas una vez, te queda x. Si la derivas una segunda vez, te queda uno positivo. O sea que la segunda derivada siempre va a ser positiva. Eso es una función convexa. ¿Me sigue la idea? Sí, Entonces, ¿qué significa convexa? Que geométricamente, por eso pongo el dibujo, la línea que une dos puntos en el gráfico de la función no se encuentra por debajo de la curva, siempre está por encima de ella. Si fuera al revés, que es cóncava, entonces veríamos que ahora si uno o dos puntos en el gráfico, la función nunca está por encima de la recta. Es decir, aquí, mira que la línea que une dos puntos en el gráfico de la función no se encuentra por debajo de la curva, siempre está por encima. Cuando digo por encima es que veas que aquí siempre ocurre esto que estamos observando aquí. Lo que dice la flecha aquí, déjame ubicarlo aquí. Si yo voy agarrando dos puntos cualesquiera, no importa si me voy acercando aquí, ellos siempre están por encima, siempre. O dicho de otra manera, se quedan como dentro de la curva, pero la curva siempre está más abajo de él. Cuando digo la curva es esta forma de U. ¿Me siguen la idea? sí, señor. Para dos puntos cualesquiera y tú trazas una curva, la U siempre está por debajo. Eso es convexa. Si yo lo hiciera al revés, si así hiciéramos el gráfico contrario, de que ella fuera hacia abajo, ya va, puse la que se borra. Si yo tengo la gráfica así y trazo una línea, cualesquiera de ellas aquí, siempre está por debajo. Aquí debe estar por encima, aquí tiene que estar por debajo. Esta es cóncava, esta es convexa. Ahora, ¿qué características tiene? Bueno, que la continuidad se da, todas las funciones convexas son continuas en su dominio, siempre. Son diferenciables. Además, su derivada, mira lo que dice aquí, es monótona decreciente. ¿Qué significa monótona decreciente? Que ella siempre va bajando. Bien, siempre va bajando. Por decirlo de la manera, esta que traigo la parábola tiene un mínimo de paso. Extremos, los mínimos locales, siempre tiene mínimo, ese es otro detalle, de una función convexa son también mínimos globales. ¿Qué significa mínimos globales? Que no voy a conseguir otro mínimo más adelante. Me sigue la idea. Eso es otra propiedad de las funciones convexas. Si ella tiene un Sí, mínimo, va a ser uno solo, no existen más. Es decir, las funciones convexas solo tienen un mínimo. Nada, dime, María. sí, sí, que te estoy siguiendo lo que Ok, me estás diciendo. entonces, digo que son propiedades. Si yo calculo una función y tiene un solo mínimo y no hay más, no voy a conseguirles más, entonces puedo afirmar que esa función es convexa. Bien. Insisto, son propiedades para ese tipo de funciones, básicamente. Otras, déjame habilitar aquí, de sus propiedades, bueno, que ya las dije ahorita, pero para que las tengan. Si en el intervalo f es diferenciable, si se puede derivar, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Convexa y creciente. O sea que si la función es convexa, en su primera derivada ella siempre es creciente. ¿Cómo averiguo yo que ella siempre es creciente? Porque derivo por primera vez, igual a cero, y cuando calculo su eh, crecimiento o decrecimiento, en ese intervalo donde estoy analizando, ella siempre es creciente. Es decir, que esa primera derivada siempre es positiva en ese intervalo. Y si tengo un número cualquiera, bien, puedo ver que la función, supongamos cuando digo para cualesquiera AX, serían un punto dentro del dominio, se cumple esta condición que tú ves aquí, que f de x es mayor o igual que f de a más la derivada de f de a por x menos a. Esto que ves aquí, María, es el cálculo de la línea recta que se genera en el punto A. Es decir, que si yo calculo la derivada, también puedo observar que la función
en ese punto donde estoy aplicando la derivada, va a darme un resultado mayor al de su línea recta. Esa es otra condición, porque como siempre está por encima, me sigue la idea, siempre está por arriba, tiene esa condición. Y la otra es que si es doble diferenciable, si la puedo derivar dos veces, estas afirmaciones son equivalentes. F es convexa y su segunda derivada siempre es, y aquí pongo la palabra siempre, es positiva, es mayor que cero. Bien, por eso la única condición, o perdón, eh, la única opción de respuesta correcta era la E. Porque, por ejemplo, vamos a verlo un poco comparando las definiciones. Voy un momentico aquí a la anterior. Si ves la primera línea, dice, bueno, f de x de lambda por tal menor o igual, tal, está escrito, si ves exactamente la misma formulación, pero al final dice que x y y deben pertenecer a 0, 1, y es falso. X y y tendrían que pertenecer al intervalo de estudio, que es 5, 5, cuando lambda lo pusieron en el intervalo de -5 a 5, y es falso. El lambda siempre está entre 0 y 1. En la segunda lo escribieron casi igual. ¿Por qué la segunda no sería correcta, María? Si lo puedes ver que está casi igual aquí. ¿Dónde está el casi que hace que no sea la respuesta correcta? Espera, dame un segundo que en este momento se me acaba de descargar Ah, ok. el- ya tengo todo eso escrito. Um, pero debe de ser algo con el signo. Ajá, No. muy bien. Pusieron menor que nada más y tiene que ser menor o igual. Y además pusieron a lambda entre paréntesis 0 y 1, pero no es entre paréntesis, es entre corchetes. Es decir, lambda puede ser 0, puede ser 1. Si yo lo coloco entre paréntesis, me dice que podría ser un valor cercano a 0 hasta un valor cercano a 1, lo cual no es cierto. Tiene que ser un valor entre 0 y 1, incluidos 0 y 1. La 5, la C no es, porque lo que acabamos de decir, que acabamos de decir como propiedad de las funciones convexas, que su doble derivada, es decir, su derivada segunda, siempre es un número positivo, mayor o igual que cero. Para todas x que esté dentro del intervalo. En tu caso, el intervalo se definió de -5 a 5. Entonces, una característica de las funciones convexas es que deben ser, las segundas derivadas tienen que ser siempre positivas, siempre. Por eso te decía hace rato, o hace un momento, la función cuadrática, x al cuadrado, es una función convexa. Porque si yo la derivo por segunda vez, la primera derivada me da x o 2x, la segunda derivada te va a dar simplemente el 2. Entonces, 2 siempre es un número mayor o igual que cero. Por lo tanto, esa función cumple con esa característica, es convexa. Quiere decir, las segundas derivadas no pueden ser negativas. Ese sería el caso contrario, que si fuese cóncava. Pero solo para convexas. Sí, señor. Ok, La doble entonces, derivada, la segunda derivada de ella debe darte siempre un valor positivo en el intervalo donde tú estás trabajando. ajá. Y si no, si me dan negativo, vendría siendo cóncava. Exactamente. Entonces, la opción C que ellos ponen allí, que es una de las propiedades, Mm. no Ah, aplica porque tendría que ser mayor que cero. mm. Igual, si te hubiesen dicho, f' es decreciente en el intervalo. No. Para que una función sea convexa en ese intervalo, la primera derivada tiene que ser creciente. Creciente significa que toma signo positivo. Bien. Dicho en otros términos, que ya por ahí va subiendo. Esa es una condición para una función cóncava, perdón, convexa. Que en el intervalo donde estamos analizando también sea creciente. Eso que tenemos aquí en la presentación. La D estaba escrita casi igual, pero apareció un mayor o igual. Incluso la E, aunque ellos lo dejaron así, ese 0 y 1 no debería estar entre paréntesis, tiene que estar entre corchetes. Aquí tú Cumple me con dices todas las condiciones, pero el que 0 los y 1, valores, la Omar, opción E entonces dice, ajá, dime, la última estaría mala, entonces también, porque si tú me dices que los tiene que valores de estar lambda, definida entre 0 y 1. Sí, la condición del lambda es que esté entre 0 y 1 incluidos, paréntesis. Perdón, corchetes. Yo me imagino que tratando de transcribirlo lo dejaron todo un copia y pega ahí peligroso,
que lo dejaron igual y no se percataron. Puede pasar. O sea, tampoco es que podemos asumir necesariamente o siempre una mala intención, pero bueno, puede pasar. Me ha pasado a mí a veces y yo reviso, vuelvo a chequear, escribo el examen, vuelvo a... Pero bueno, se puede pasar al momento de mandarlo a imprimir, al momento de mandarlo a transcribir, puede pasar fuentes de error puede haber muchas, pero la condición es que el ANDA tiene que estar entre cero y uno incluido. Ok, eso lo tengo que tener presente porque ellos dejan muchas cositas así en los exámenes a veces Sí, y de por pronto eso, me ponen una exactamente igual, pero con paréntesis y la otra con corchete y uno se enreda ahí y termina poniéndola exactamente, por porque una boba. ahí la nomenclatura es importante tenerla en cuenta. Ok, pues, Sí, eso es lo que implica las funciones convexas, más nada. Yo diría que estas propiedades las tengas al pendiente. Es decir, bueno, tiene que ser creciente, tiene que tener una segunda derivada positiva, porque a lo mejor te pueden dar la función, te dan todo eso y te dice, y si fuese esta función, cumpliría con esta condición. Ajá, pero no me estás dando el lambda, pero me dices en las opciones que ella tiene que ser creciente. Es así. O sea, esta función, si yo la derivo por segundas veces y la evalúo en ese intervalo y me da positiva, esa función ahí es convexa, ahí. No estamos hablando de toda la función, ¿ok? La condición de convexa es evaluado en intervalos, pedacitos de la función. ¿Me explico la idea? Porque ya puede subir y ujú. bajar. Entonces puede Entonces, tener concavidades, áreas, momentos donde es cóncava y momentos donde es convexa. Lo que yo debo evaluar es si es convexa en ese intervalo donde me lo están pidiendo. ¿Me siguen la idea? y bueno, entonces a ver, para reaclarar, la Ujú. D sería convexa. La, Sería cóncava, perdón, la D de dedo sería cóncava. correcto. Ok, para yo tenerlo acá en mis notas, porque de pronto en el examen me preguntan lo mismo, pero al revés. Algo así, También está bien. transparencia. Sí, 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 Bueno, eso puede pasar. y, y la otra, la C, tú me decías que no se puede, que no Porque es la cóncava, condición sino para... cóncava. Ajá, O sea, ahí como estás, es una función cóncava, ¿cierto? correcto. Y eso, Para la y que para que cumpla con una función convexa, tiene que ser positivo, pues mayor a cero. Correcto, mayor o igual. Mayor o igual, ok. Mayor o igual que cero. Ok. Y así como está, puede ser cóncava o tiene también que ser menor o igual. No, menor o igual. Ok, entonces ahí le faltó el igual Si fuera para la cóncava, claro. para la cóncava. Ajá, listo. Ok. Porque esas son propiedades para establecer cómo se comportan algunas funciones características. Más nada. Listo. Eso es todo. Entonces, en el caso de estos tipos de funciones, pues digo, y yo revisando el material, no. Porque demostrarlo después sí lleva un trabajo largo. Eso también lleva eh, evaluar y verificar que exista las formas más simples, inclusive en los materiales que vi era derivar, a ver la función y derivarla. O sea, si en el intervalo que tú me pides esa derivada, primera derivada es creciente, listo, esa función es cóncava ahí. Perdón, convexa ahí. Y si me lo pedías revisando la segunda derivada y me daba positivo, esa es convexa ahí. Pero recuerda, además la condición de cóncava o convexa tiene que ver con eh, la manera en que ella tiene su concavidad. Algunos autores te dirán concavidad positiva o negativa. La positiva es la que llamamos convexa y la negativa es lo que llamamos normalmente cóncava y ya. Bien, entonces a partir de ahí ya tú puedes establecer los criterios, pero las formas más simples, aparte de toda la nomenclatura que te pueden colocar, si quieres probar la concavidad o convexidad de una función en un intervalo, recuerda, eso es por intervalo. Una manera de verlo es a través de sus derivadas. Si en la primera, en ese intervalo es creciente, ya también puedes decir que es convexa. O si en la segunda derivada es positiva, y ahí sí entra la palabra siempre. Siempre es positiva, no solo en el intervalo, siempre es positiva. O sea que la segunda derivada va a darte cero, mayor que cero siempre. Mira la diferencia aquí arriba. Porque decir que es creciente implica que en la primera derivada yo tengo que evaluar en ese intervalo que el signo de la primera derivada es positiva. Pero abajo lo único que me dice, mira, tú verifica que es mayor que cero. Listo, listo.
tú verificaste eso, ya, ahí esa función es convexa. Bien, ¿me explico, María? Sí. Sí, chévere. Entonces, ya cerramos hoy por aquí. El miércoles entonces quedamos para vernos temprano. Digo temprano en la mañana. Quedamos en las 11, ¿cierto? Sí, a las 11 para ti. Sí, 11 para mí. Déjame chequear. Te iba a preguntar, ¿puede ser media hora antes? Pues, para yo reorganizar algo que tengo al pendiente. Sí, sí, no hay ningún problema. Ok, 10:30, entonces conectamos y lo que vamos a chequear ese día es, yo te escucho, ese día te voy a escuchar yo más que lo que me escuchas tú a mí. Es decir, tengo esta duda, tengo esta pregunta, revisé esto, no sigo sin entender tal cosa, vamos con esto para hacer una revisión así como a grosso modo de todo lo que se pueda en función a los temas que hemos trabajado. Ok. Sí, porque yo voy a intentar hacer, yo te comenté que ellos tienen habilitado en la plataforma de ellos como unos quiz. Ok, Y no puedo estar haciendo, los voy a intentar hacer lo más que pueda de aquí al miércoles y ya las preguntas que me generen, hacértelas. sí, sí, perfecto. Entonces trabajamos ese día toda esa parte. Ok, espera, dame un segundo, yo verifico Sí, aquí. Quedamos a las 10:30, ¿cierto? correcto. El Tal miércoles. cual. Y déjame yo anotarlo también, que no se me pase a mí. Sí, está bien. Está bien, está bien a esa hora. Chévere. Ok, bueno. Listo. Bueno, mi estimado, entonces, En caso de algo, de que de pronto tuviera algunas dudas o más, de pronto tendrías un espacio el jueves, así como por saber. mm, ese sí está más complicado. Está el detalle del jueves. Ujú. Ya ven. Bueno, podría ser, pero en la mañana, exacto. Pues yo tengo en la mañana para mí y mediodía para ti allá. Pero sí, sí podría hacerse. Porque yo el jueves voy a la universidad, pero es a la 1 de la tarde. En la mañana estoy aquí. Ok, sí, Pero como sí, para ya ese jueves hacer eso y ya dejar eso cerrado. Ya sí, lo que se sí. hizo lo tengo también. Pero yo te Perfecto. confirmaría dependiendo el miércoles cómo me siento. ¿Te Ok. parece? Sí, sí, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Ahí Vale. estamos pendientes de la clase de ayer y la de hoy, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo, muchas gracias. Dale, ve, seguro. Nos vemos. Chao.